Voy a hacer el proceso de retroalimentación de ángulos coterminales. Entonces habíamos dicho que los ángulos coterminales son aquellos ángulos que son en posición normal y que esos ángulos se vuelven coterminales cuando coinciden sus lados o si tienen el mismo lado terminal. O sea que para yo hablar de ángulos coterminales tengo que hablar de dos ángulos coterminales, teta y beta. Y ellos deben de cumplir dos cosas. La primera, que deben de estar en posición normal. O sea que deben de tener, primero, el vértice en el origen de un plano cartesiano. Segundo, deben de tener el lado inicial sobre el eje de las X, positivo. Y el lado terminal debe de ser el mismo para los dos. Cuando sucede eso, se dice que esos ángulos son coterminales. Pero resulta que dentro de los ángulos coterminales hay ángulos coterminales que son positivos y hay ángulos coterminales que son negativos. Si son positivos, entonces ellos ¿qué van? Van a girar en contra de las manecillas del reloj. Si son negativos, van a girar siguiendo las manecillas del reloj. Pero ¿desde a dónde ellos giran? Siempre giran del lado inicial para llegar a un lado que es terminal. Entonces, vamos a ver ahorita solamente los ángulos positivos y vamos a hacer varios ejercicios. Entonces, los ángulos positivos coterminales cumplen con una fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Que el ángulo coterminal beta, aquí al ángulo teta, va a ser igual a 360 grados por n más teta, donde n es el número de vueltas. Entonces voy a colocar esto para el bien de ustedes. Entonces, ¿qué tienen ustedes que hacer siempre cuando van a hacer ángulos coterminales? Lo primero que deben de hacer ustedes es dibujar el plano cartesiano. Entonces dibujan el plano cartesiano. Dibujo aquí también el plano cartesiano y hago el eje de las X y hago las ordenadas. Listo. Bueno. Entonces, coloquemos quién es el eje. Entonces, este es X, este es Y, este es X, este es Y, este es el eje X y este es el eje Y. Bueno, voy a dibujar los tres ángulos a la vez, pero esos dos ángulos que están aquí a la derecha, que dice beta y beta, son los ángulos que van a ser coterminales a este ángulo teta. Entonces dibujemos primero el ángulo teta. Entonces este ángulo teta, lo primero que debe tener es el vértice en el origen de un plano cartesiano. Por lo tanto, todos estos deben de tener el vértice en el origen de un plano cartesiano. Segundo, deben de tener el lado inicial sobre el eje X positivo. Entonces, lado inicial siempre lo van a dibujar sobre el eje X positivo. Estamos utilizando los lápices de color. Entonces, lado inicial sobre el eje X positivo, lado inicial sobre el eje X positivo. Y segundo, para que sean coterminales, entonces el lado terminal debe coincidir. O sea que este lado terminal o final debe de coincidir con este, mírenlo, y debe de coincidir con este. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo superpongo estos dos ángulos, este que está aquí y este que está aquí, lo superpongo aquí en el ángulo teta, esos tres ángulos
deben de ser coterminales y deben de coincidir. ¿Por qué? Porque tienen el mismo lado inicial y tienen el mismo lado terminal. Pero ¿qué fue lo que sucedió con este ángulo? Este ángulo, observe, que dio una vuelta, mire. Dibujémoslo, mire. Dio una vuelta. Y observe de que a esa vuelta le sumé el teta de aquí. Entonces le sumé el ángulo de 60 grados. Listo. Bueno. ¿Cuánto dio? Dio una, mírela. O sea, 360 grados. Dio 2, o sea, 720 grados. Y le sumé 60 grados más. Entonces, por el dibujo, yo ya sé que que dio una vuelta tiene un ángulo de 360 más 60, que daría ¿cuánto? 360 grados más 60, ¿daría cuánto? 720 grados o 420. 420 grados, estén despiertos. 420 grados. Y que dio dos vueltas, entonces tendrá 720 grados más 60, o sea que tendrá ¿cuánto? 780 grados. Eso lo estamos haciendo con un dibujo. Pero si utilizamos la fórmula, aquí está la fórmula, mírela. La fórmula nos dice que el ángulo coterminal que estamos aquí, llamado beta, es igual a 360 grados multiplicado por n, pero ese n, observe de que es una vuelta. Y entonces quedaría 360 por 1 da 360 más el ángulo teta, que es al cual le estamos hallando el ángulo coterminal. Y dijimos que este ángulo era ¿de cuánto? De 60 grados, o sea que esto valdría ¿cuánto? 420 grados. Para entonces hicimos lo mismo. Entonces el número de vueltas eran 2, entonces reemplazamos aquí 360 por 2 y 360 por 2 nos daría 720 y le sumamos los 60 del ángulo teta, entonces daría 780 grados. Y para el ángulo de 0 vueltas, mire, entonces ¿qué hago? Donde está n lo reemplazo por 0, entonces queda 360 por 0 da 0 y 0 más 60, entonces nos va a dar exactamente el mismo ángulo teta dado, que era de 60 grados. O sea que todo este ángulo que está aquí, muchachos, era el ángulo al cual le estamos hallando los dos ángulos coterminales positivos. Y esos dos ángulos coterminales positivos es de 420 grados y de 780 grados. Si yo quiero hacer uno de 3 vueltas, entonces ¿qué hago? Pues reemplazo el n por 3. Y entonces sería 360 por 3. Y luego a eso le sumo 60 grados y me da un ángulo coterminal de ¿cuántas vueltas? De 3. Y vamos a hacer unos ángulos coterminales positivos a de 60. Entonces ya hicimos 1 y vamos a hacer 2 para que lo vean. Bueno, entonces vamos a hacer la parte analítica para que la vean. Entonces comenzamos. Entonces hagamos un plano cartesiano y coloquemos el eje X, listo, y el eje Y, listo. Entonces llámenlo ustedes X y Y. Cojan el transportador y midan 60 grados. Voy a tomar 60 grados ahí. Entonces coja el transportador y miden 60 grados. Entonces hacemos el ángulo en posición normal. Entonces el eje de las X, sobre el eje de las X positivo colocamos el lado inicial.
el vértice en el origen y aquí medimos 60 grados y nos da este lado terminal. Listo. Entonces, este ángulo que dibujamos acá es de 60 grados. Parte del lado inicial y llega al lado terminal. Entonces, coloquémosle eso, muchachos. Que este es el lado inicial. Y coloquémosle que este es el lado terminal para que no se pierda. Listo. Bueno, ahí tenemos eso. Y a correr un poquito más acá, lado terminal. Bueno, entonces voy a hacer el de una vuelta. Entonces vamos a hacerlo primero analíticamente. Entonces cogemos la fórmula. Cojan la fórmula, muchachos. Entonces dice beta es igual a 360 grados por n más teta. Entonces vamos a hacer el primero de una sola vuelta. Entonces digamos que el n que voy a tomar acá, coloquémoslo, n es igual a una vuelta. Listo, entonces cogemos la fórmula. Entonces decimos beta es igual ¿a quién? A 360 grados factor de n, pero n vale 1, más teta, pero el teta que tenemos es de 60 grados. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto nos va a dar beta es igual, colocamos aquí igual, a 360 grados por 1, que es 360 grados, más 60. Entonces, paso a paso, beta es igual a 420 grados. Y eso sería analíticamente. Entonces, todo esto lo encerramos acá. Entonces, este es para cuando n vale 1 y analíticamente nos da este proceso. Bueno, ahora gráficamente. Entonces, ¿qué hacemos primero? Entonces, dibujamos primero el plano cartesiano. Todos estamos trabajando a m cuadrado. Entonces, esto es x y esto es y. Listo. Entonces, colocamos el ángulo en posición normal. Entonces el vértice en el origen y tenemos el lado inicial. Entonces el lado inicial sería este. Listo. Entonces coloquémosle nombre. Entonces este es nuestro lado inicial. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que dar una vuelta y sumarle este teta. Entonces cogemos acá. Entonces lo hacemos. Entonces sería 360 y ahora sumamos algo. Entonces el algo lo contamos. ¿Cuál es el algo? Los 60 grados de acá. Entonces serían 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Entonces colocamos nuestro lado terminal. Entonces coloquémosle aquí lado terminal. Lado terminal. Listo. Y entonces aquí hemos agregado 60 grados. O sea, agregamos a 360 este pedazo. Siempre usted tiene que terminar en el lado terminal, ¿correcto?
¿A partir de quién? Del lado que inicial. Y terminando en terminal. Es un ángulo que beta, entonces colóquenle nombre. Beta igual ¿a cuánto? A 420 ¿qué? Grados. Bueno, creo yo que ahí aprendieron todos ustedes. Ahí está 29. Perfectamente esto, 420 grados. Bueno, hagamos otro. Entonces hagamos uno de 3 vueltas. Entonces tómenle captura y ahora voy a hacer uno de 3 vueltas. Entonces borro acá. Tomaron la captura de pantalla. Entonces borro todo este proceso y borro todo este proceso. Listo. Ustedes ya están preparando sus lápices de color. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. Entonces colocamos ahora el número de vueltas es 3. N igual a 3 vueltas. Listo. Voy a encerrarlo para que lo vean bien. Entonces N igual a 3. Entonces cojo la fórmula. Entonces aquí tenemos la fórmula. Como me piden es hallar el ángulo coterminal positivo a 60 grados, entonces cojo esta fórmula. Entonces digo beta es igual ¿a quién? A 360 grados que multiplica a n, que en nuestro caso vale 3, y le sumamos el teta, que es el ángulo al cual le vamos a hallar los coterminales, que son ¿cuántos? 60 grados. Listo. Entonces beta es igual, paso a paso, muchachos, paso a paso, no importa que nos demoremos. Entonces beta es igual a 360 por 3, entonces quedaría 3 por 0, 0, 3 por 6, 18, y 3 por 3, 9 y 1, 10, o sea que nos daría 10, 8, o sea nos daría 1080 grados. Uy, 3 por 0, 0, 3 por 6, 18 a 1, y 3 por 3, 9 y 1, 10, más 60, ¿no? 60 grados, paso a paso, muchachos. ¿Listo? Y ahora hacemos nuestra suma. 140, profe. Entonces hacemos la suma y por allá ya hay alguien que me está ayudando y dice que beta 1140 grados. es igual a 1140 grados. A 1140 grados. Listo. Entonces ahí estaría ese resultado de ese ángulo que vamos a hacer analíticamente. Entonces todo esto es la parte analítica. Bueno, ahora vamos a hacer la parte gráfica. Entonces vamos por pedazos. Entonces la parte gráfica, entonces hacemos primero el plano cartesiano, el eje X, el eje Y. Nunca dejen de colocarle los ejes al plano. Entonces este es X y este Y. Hacemos el ángulo en posición normal, entonces el vértice en el origen del plano cartesiano, listo. Su lado inicial en el eje X positivo, entonces colocamos aquí lado inicial, lado inicial. Vamos paso a paso, muchachos. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar 3 vueltas y a partir de esas 3 vueltas sumar 60. Entonces ya sabemos que lo que tengo que sumar aquí son 60. Entonces sumémoslo de una vez los 60 y colocamos. Entonces 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Entonces ya sabemos de que aquí estaría el lado terminal. Entonces ese es el lado terminal. Coloquémosle lado terminal. Listo. Entonces, tengo aquí con mi lápiz. Entonces lo hago cortico para que lo vean. Entonces digo 360 más
360 daría 720 más 360 me daría 1080 y a esto le sumamos 60 y 1080 más 60 nos daría un ángulo beta, mire, y llegamos al lado terminal de cuánto, entonces nos dio igual a 1140 y me voy a otro ejercicio. Entonces dice, encuentra dos ángulos positivos que sean coterminales a 120 grados. Entonces el teta que nos dan ahora es de 120 grados. Bueno, entonces dos ángulos positivos. Vamos a hacerlo. No tenemos ningún problema. Entonces, primero, cogemos y hacemos el plano cartesiano. Van conmigo, muchachos. Plano cartesiano. De una vez dibujemos el otro plano cartesiano. Bueno, el eje X y ahora voy a dibujar el eje Y para ambos. El eje Y para ambos. Bueno, escribimos los ejes, entonces X, Y. La abscisa y la ordenada. Listo. Dibujamos el ángulo que nos dan. Entonces el ángulo que nos dan es un ángulo de 120 grados. Entonces ese para nosotros es el ángulo que teta. Entonces ese teta que nos dan es igual a 120 grados. Positivo. Positivo. Entonces lo dibujamos. Entonces colocamos el lado inicial. Entonces el lado inicial está aquí. ¿Listo? Este sería el vértice del lado inicial y este sería el vértice del lado inicial del ángulo coterminal. Dibujo el ángulo coterminal acá. Entonces primero el de 60 grados, que sería este. Ese sería el lado inicial y este sería el lado inicial para el otro. Entonces coloquemos acá lado inicial. Lado inicial. Y aquí también lado inicial. Lado inicial. Bueno. Cogemos el transportador. Yo ya lo tengo ahí. Ustedes lo tienen es que poner ahí y después lo quitan. ¿Correcto? No me lo dibujen en las evidencias. Entonces cuento 120. Entonces cuento 120 a partir del lado inicial y contrario a las manecillas de reloj. Entonces serían 10, 20, 30, 40, 50, hasta aquí va 90, 100, 110 y 120. Listo, entonces trazo el lado terminal. Tire el lado terminal con lápices de color, muchachos. El lado terminal. Observe de que siempre tienen que hacerle la flechita. Algunos no le hacen la flecha al ángulo, lado terminal, porque viene de unas semirrectas. Bueno, y todo este angulito que está aquí, todo este angulito que está aquí, míralo, todo este angulito, veanlo, que está ahí, que parte del lado terminal y llega ahí, es el ángulo teta. Y ese ángulo teta es igual a 120 grados. Listo. Ahora a ese le voy a hallar dos ángulos positivos que sean coterminales. Entonces voy a hallar el primer ángulo beta. Les voy a hallar el primer ángulo beta. Entonces voy a hallar el ángulo beta, el primero, que es coterminal a ese ángulo teta de 120 grados. Listo. Entonces digo acá, voy a hacerlo de una vuelta. Entonces vamos a hacerlo de una vuelta. Entonces cojo acá y coloco a n. Entonces para nosotros el n es
igual a 1. Entonces aplico la fórmula, muchachos. Aquí está. Y el número de vueltas que tomamos es 1. Pude haber tomado 2, 3, 4, las que quieran. Entonces, cojo la fórmula. Entonces, beta es, estamos hallando el ángulo positivo, es igual ¿a quién? A 360 grados, factor de 1 porque es una vueltica, más el ángulo teta al cual le vamos a hallar el ángulo coterminal. Entonces el ángulo teta es 120 grados. Listo. Entonces nos quedaría que beta voy a hacer todo el proceso de una vez, es igual a la multiplicación de 360 por 1, que es 360 más 120, entonces ya nos da eso 480 grados. Entonces esta es la parte analítica. Ahora la parte gráfica. Entonces ya tenemos el lado inicial, entonces contamos para el lado terminal. Entonces el lado terminal, después de dar una vuelta, le tengo que sumar 120 grados. Entonces estos son los 120 grados que voy a sumar: 90, 100, 110 y 120. Entonces lo hago de una vez. Entonces aquí estaría el lado terminal. Coloquémosle ahí, como aquí, lado terminal. Lado terminal. Ya saben ustedes que deben de coincidir los lados terminales, porque ya sabemos que el lado inicial coincide. Terminal. Bueno. Entonces, ¿qué hago? Cojo y doy las vueltas. Entonces aquí quedaría Una vuelta, ¿no, profe? 360, mírelo, y le sumo 120, mire, y llego al lado terminal, mire. Listo. Al sumarle a eso, entonces, ¿qué he hallado? El ángulo beta positivo, que es coterminal a este de 120 grados. Y ya sabemos que 360 más 120 es 480 grados. Eso, papá. Entonces nos da 480 grados. Entonces, digamos que el otro lo vamos a hacer de 2 vueltas. Entonces, borro acá y borro acá. Y ahora nuestro n vale 2. Hago la parte analítica. Entonces, el otro ángulo coterminal al ángulo teta de 120 grados es igual. ¿A quién? A 360 grados. A 360 grados multiplicado por n, pero en este caso n son 2 vuelticas, más el valor del ángulo al cual le estamos hallando los ángulos coterminales. Entonces en este caso es 120 grados. Entonces beta, vamos a hacerlo paso a paso para que entiendan perfectamente, es igual a 360 por 2, que es 720 grados. Y le sumamos 120 grados. Entonces vamos a obtener un ángulo beta que es proporcional al anterior, que va a ser igual a 840 grados, como lo dijo el amigo. Entonces igual a 840 grados. ¿Listo? Entonces esta es la parte analítica.
Listo. Pude haberlo hecho de 3 vueltas, de 4 vueltas y da lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Nuevamente hago aquí el plano cartesiano. Ustedes todos lo están haciendo plano cartesiano, mírenlo. El eje X, el eje Y. Están nombrando los ejes, entonces este es X, este es el eje Y. Colocamos el ángulo en posición normal, entonces el vértice está en el origen del plano cartesiano. Este sería el lado inicial, entonces le colocamos lado inicial para que no se pierdan. Lado inicial. Listo. Y ahora nos vamos, contrario a las manecillas del reloj, le vamos a sumar a las 2 vueltas 120 grados. Entonces coloquemos los 120 grados primero. Entonces 10, 20, 30, estamos poniendo el transportador con el 0 en el origen del plano cartesiano y estamos contando sobre la parte interior de la escala de derecha a izquierda. Entonces aquí vamos 90, 100, 110 y 120 y hacemos nuestro lado terminal. Lo voy a dibujar con rojito. Listo. Y coloquémosle a eso lado terminal. Lado terminal. Y usted ha quitado el transportador, ¿no? Entonces le queda solamente el ángulo. Entonces ahora sí dibujo las 2 vuelticas y luego le sumo 120 grados. Entonces sería, parto del lado terminal, entonces van 360, 720 y ahora le sumo el 120, miren, hasta que llego al lado terminal. Listo. Y ahí tengo mi nuevo ángulo beta positivo. Y ese va a ser igual a 360 más 360, que es 720. 120 nos dio 840 grados. Nos dio 840.